Bienvenidos chicos y chicas de sexto grado a la semana 23 de las actividades de Aprendo en Casa. El día de hoy concluiremos nuestra sesión de personal social empezada el día viernes. Nuestro título para hoy: proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. Necesitaremos el texto Plan Familiar de Emergencia, disponible en la plataforma y también más adelante dentro de este video. Recuerda que si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de algún familiar. En la actividad de hoy leerás titulares de noticias de personas que fueran afectadas por huaicos y elaborarás una propuesta de acciones que ayuden a disminuir la vulnerabilidad de las personas en tu barrio o comunidad frente a los huaicos u otros fenómenos naturales. ¿Y cuál será nuestra meta para el día de hoy? Proponer alternativas para disminuir la vulnerabilidad de las personas ante los fenómenos naturales. Al finalizar, mandarás las siguientes evidencias. Recuerda tomar la foto lo más nítida que puedas y con buena luz. Enviarás 3 evidencias: el croquis de tu casa y barrio con las zonas seguras y el punto de reunión familiar en caso de algún fenómeno natural como sismos o huaicos. Mandarás una segunda evidencia: el cuadro de información familiar completado. Y la tercera evidencia será tu plan o propuesta de acciones ante el desastre originado por un fenómeno natural, ya sea un huaico, un deslizamiento, un sismo o una inundación. Es hora de empezar. Vamos a leer estas 3 noticias. Huaicos inundan casas y calles tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias activaron varias quebradas en la sierra del país y se desencadenó una inundación. El agua y el lodo arrasaron con casas, mercados y vehículos, ocurrido el 20 de febrero del 2020. Segunda noticia: el huaico se llevó a mis animalitos y destruyó mi casa. Este testimonio es de un sobreviviente que perdió su casa debido a un huaico. Este hecho ocurrió en la selva del país, 23 de marzo del 2017. Tercera noticia: otro huaico obstruye carretera que conecta importantes ciudades del país. La carretera fue bloqueada por un huaico, motivo por el cual muchos viajeros quedaron varados en la carretera. También quedaron varadas cargas de productos de primera necesidad, ocurrido el 15 de febrero del año 2016. Observa las imágenes. Estas son las consecuencias de algunos desastres naturales. Reflexiona sobre las noticias. ¿Cuál es el fenómeno natural que afectó a las personas según las noticias? Muy bien, el fenómeno natural denominado huaico. ¿Crees que hayan sido vulneradas por el factor de la exposición? ¿Por qué? Recuerda que la vulnerabilidad es la facilidad de que puentes, carreteras, viviendas, áreas agrícolas y ciudades, entre otros, sufran daños materiales. Asimismo, que la población también se vea afectada por las consecuencias del desastre natural. ¿Tú crees que hayan sido vulneradas por la exposición? ¿Por qué? ¿En qué lugares ocurrieron los huaicos de acuerdo a las noticias? Hemos podido observar que ocurrieron en la sierra y en la selva. ¿En qué mes del año ocurrieron? ¿A qué estación del año corresponden estos meses? ¿Por qué suelen ocurrir huaicos en esta estación? La primera noticia ocurrió en febrero del 2020, corresponde al verano. La segunda noticia
ocurrió el 23 de marzo y la última noticia ocurrió el 16 de febrero del año 2016. Las tres noticias ocurrieron en la misma estación del año, pero en diferentes años. A la estación de verano, exactamente. ¿Y por qué suelen ocurrir estos huaicos en esta estación? ¿Crees que las personas afectadas por los huaicos han estado preparadas para afrontarlos? ¿Por qué? En la primera noticia, el agua y lodo arrasó con casas, mercados y vehículos. ¿Estaba la gente preparada para ese evento? En la segunda noticia, el huaico ocurrió en la selva del país y se llevó animalitos y destruyeron casas. En la tercera, el huaico obstruyó unas carreteras importantes y las cargas, vehículos y choferes quedaron varados. ¿Qué podríamos hacer para estar preparados y disminuir la vulnerabilidad ante la posible ocurrencia de un huaico? Observa las imágenes. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué es un huaico? Un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua que mezcla lodo y bloques de rocas de grandes dimensiones y se moviliza a gran velocidad a través de las quebradas o valles. Los huaicos se producen en épocas de lluvias, es decir, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación del verano. Los huaicos y otros fenómenos naturales por sí solos no causan daños. Las personas se vuelven vulnerables cuando se exponen a ellos. Por ejemplo, cuando deciden construir sus casas cerca de las laderas o en los mismos cauces de los ríos. Es importante estar preparados ante los huaicos u otros fenómenos naturales que pueden ocurrir y afectarnos. Según el INDECI, es el Instituto Nacional de Defensa Civil, cada familia debe tener un plan de emergencia ante algún desastre. ¿De qué desastres estamos hablando? De los sismos, incendios, huaicos, inundaciones, avalanchas, etc. Al respecto, te invitamos a leer el Plan Familiar de Emergencia a continuación. Plan Familiar de Emergencia. El Plan Familiar de Emergencia es el conjunto de actividades que los miembros de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Es importante que todos los miembros de la familia participen en su elaboración y conozcan el rol que cada uno debe asumir y cumplir antes, durante y después de una emergencia de este tipo. Por ejemplo, plan de emergencia ante un aluvión o ante un huaico, antes del aluvión o el huaico. Pensar. Se debe construir la vivienda o cualquier edificación en zonas o espacios seguros, no en lugares donde han ocurrido aluviones o huaicos anteriormente, ni en pendientes de terrenos inestables o en zonas inundables. Debes establecer un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas, organizadamente. Silbato, campana, trompeta, etc. Hazlo en coordinación con las autoridades de la localidad y los demás vecinos. Identifica y difunde entre tus vecinos las zonas de seguridad, las rutas de evacuación y con el apoyo técnico de las autoridades de gestión de riesgo de desastres de tu localidad. Debes tener a la mano tu croquis y ubica las zonas vulnerables, las zonas seguras y las zonas de evacuación de tu casa, barrio y comunidad, y ubícalo en un lugar visible. Ya la mayoría de las municipalidades están ubicando estas zonas seguras, estos carteles de zonas seguras en los parques. También, prepara y ten lista tu mochila de emergencia. Elabora tarjetas de información familiar. Durante el aluvión o el huaico, conserva la calma en todo momento. Infunde seguridad y ayuda en lo posible a los demás.
Recuerda que por ser niño o niña eres parte de la población más vulnerable ante los desastres naturales. Presta mucha atención a la alarma preestablecida. Evacúa rápidamente a la zona de seguridad, llevando tu mochila de emergencia y las tarjetas de información familiar. Sigue las indicaciones de las autoridades. Recuerda que años anteriores hemos hablado y comentado mucho acerca de lo que debe contener tu mochila de emergencia. Y también dónde debe estar ubicada. ¿Lo recuerdas? Exactamente, la mochila de emergencia debe estar ubicada cerca a la puerta de salida de tu casa. Después del aluvión o huaico, colabora en el restablecimiento de los servicios básicos de agua, luz y desagüe. Evita caminar por la zona en que ocurrió el huaico o aluvión y colabora con el rescate de las personas siempre y cuando estés preparado para hacerlo. Aquí tenemos un ejemplo de un croquis de la vivienda y los alrededores. El croquis con las zonas seguras al interior de la casa y fuera de ella, las zonas vulnerables, las rutas de evacuación. Este croquis debe ser elaborado y ubicado en un lugar visible de tu casa. Este es un ejemplo del croquis del interior de una casa. Observa. Todos deben estar seguros de cuál es la ruta de evacuación ante cualquier desastre natural, para evitar que en la salida se tropiecen o puedan chocarse entre ustedes. Mantén siempre despejada la vía de ruta de escape. Es decir, no debe tener muebles que interrumpan la vía de escape, como sillas, sillones, aparatos electrodomésticos, etc. Y en lo posible, ensaya las evacuaciones rápidas dentro de tu hogar hacia la zona segura. Ahora recordaremos la mochila de emergencia. ¿Por qué te digo recordaremos? Porque ya la hemos visto durante varios años. Y esto debe ser un artículo imprescindible en tu hogar. No necesariamente una mochila naranja. No necesariamente puede ser un maletín o uno, pero que esté indicado de qué se trata. La mochila de emergencia contiene artículos indispensables para que los miembros de la familia puedan sobrevivir al menos las 24 horas después del desastre natural. Debe ser colocada en un lugar de fácil acceso durante la evacuación. Y los artículos que debe contener son artículos de higiene, gel antibacterial, papel higiénico, toallitas de mano, cara y paquetes de pañitos húmedos. Un botiquín de primeros auxilios. Dentro de los alimentos puede contener comida enlatada, galletas de agua, agua embotellada sin gas, chocolate. Como abrigo, manta polar. Artículos de comunicación, linterna y pilas, radio portátil, agenda con número de emergencia y útiles para escribir. Entre otros, dinero en efectivo, bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósitos, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva, mascarilla. Recuerda que los alimentos en la mochila de emergencia deben ser revisados periódicamente con la fecha de vencimiento. Ahora veremos la tarjeta de información familiar. Cada miembro de familia debe poseer una tarjeta de información familiar como la que sigue. Debe contener los nombres y apellidos completos, el colegio, la dirección, el teléfono y lugar de evacuación. Igualmente los mismos datos del papá, de la mamá y de algún otro familiar que frecuenta a la familia. Si en tu familia hay abuelitos y abuelitas, ellos también deben contar con su tarjeta de información familiar, al igual que primos, tíos y sobrinos que vivan dentro de la vivienda familiar.
Vamos a reflexionar. ¿Tu barrio o comunidad está expuesto a algún peligro o desastre originado por un fenómeno natural como el huaico? ¿Cuál? ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia este fenómeno natural como el huaico? ¿Tiene tu familia un plan de emergencia realizado por todos los miembros de la familia ante el desastre que puede ser originado por un fenómeno natural? ¿Ya han establecido entre todos cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso de que ocurra algún desastre originado por un fenómeno natural? ¿Cuáles son las rutas de evacuación dentro de tu hogar y fuera de él? ¿Ya tienes preparada la mochila de emergencia? ¿Sabes qué debe contener esta mochila de emergencia? ¿Tienes en claro para qué te servirá esta mochila en caso de que algún desastre sea originado por un fenómeno natural? ¿Tienen preparadas las tarjetas de información familiar? ¿Colocaron los datos imprescindibles en estas tarjetas? ¿Cómo utilizarías estas tarjetas en caso de un desastre originado por un fenómeno natural? Hay muchas personas que ante un desastre natural y por la vulnerabilidad a la que están expuestas, pierden la conciencia y esta tarjeta de información familiar será muy útil para poder saber quién es. ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudar en caso de desastre o emergencia? ¿Has identificado el número telefónico y la ubicación de la comisaría, de los bomberos, de la Cruz Roja, etcétera? ¿Sabes cuáles son los números de emergencia? Debes saber bien que en nuestro país no funciona el 911. Anteriormente ya hemos visto las líneas de emergencia, como la 104, la línea 100, etcétera. Teniendo en cuenta el peligro del desastre originado por un fenómeno natural que puede afectar a tu barrio o comunidad, y el texto que acabamos de leer, Plan Familiar de Emergencia que leíste, en tu cuaderno de personal social realizarás lo siguiente. Dibujarás un croquis de tu casa y tu barrio identificando las zonas vulnerables y rutas de evacuación a utilizar ante la presencia de un fenómeno natural o que pueda afectar a tu barrio o comunidad. Recuerda que esa es la primera de las evidencias. Luego elaborarás las tarjetas de información familiar. Esa es nuestra segunda evidencia. Luego escribirás una propuesta de acciones a realizar antes, durante y después del desastre originado por un fenómeno natural. Puedes utilizar como guía el siguiente esquema. Propuesta de acciones ante un desastre originado por un fenómeno natural. Puedes elegir una cartilla de propuestas antes, durante y después, ya sea de un sismo, de un huaico o de una inundación. Comenta con tu familia las noticias que leíste sobre los huaicos y la importancia de estar preparados para afrontar algún fenómeno natural que pueda afectar a tu barrio o tu comunidad. Por ejemplo, contar con un plan familiar de emergencia ante un desastre originado por un fenómeno natural. Contar con una mochila de emergencia con las tarjetas de información, etc. Socializa con ellos las actividades que realizaste. Pídeles que te den sugerencias para mejorar tu plan de propuestas ante un desastre originado por un fenómeno natural. Escriban un compromiso como familia para poner en práctica las propuestas de acciones ante la presencia de un fenómeno natural.
Reflexionaremos. ¿Cómo te ayudarán a afrontar situaciones de desastre las acciones de tu propuesta? ¿El texto Plan Familiar de Emergencia te ayudó en la elaboración de tu propuesta de acciones? ¿Cómo te ayudó? ¿Qué parte de lo aprendido en esta actividad te puede servir para crear un juego sobre los desastres naturales? A modo de autoevaluación, completarás el siguiente cuadro. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lograste adquirir nuevos conocimientos? Finalmente, en tu cuaderno de personal social escribirás el encabezado, la fecha y el título. El propósito de hoy, lo que aprendimos hoy sobre los huaicos, luego el croquis de tu casa y tu barrio identificando las zonas seguras, las rutas de evacuación y el lugar o punto de reunión familiar después de sucedido el desastre natural. Después escribirás y completarás el cuadro de información familiar. Finalmente escribirás tu propuesta de acciones ante el desastre originado por un fenómeno natural. ¿Qué es lo que puedes hacer antes, durante y después? Recuerda que puedes elegir entre un sismo, una inundación o un huaico. Recuerda, es importante la protección de la familia ante los desastres naturales. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos el día de mañana. Recuerda, la salud es lo primero.